Hola, somos uno, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de Yo Tengo la Fuerza. ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Cálcena y estamos agradecidos, estamos contentos, dando gracias a Dios porque en este tiempo de cuarentena podemos ser parte de vos ahí que estás del otro lado. Podemos compartirte esta palabra que creemos que Dios nos habló en estos tiempos para nuestra vida. Déjame contarte que vamos a estar compartiendo para ustedes 10 episodios, sí, 10 episodios en los cuales vamos a estar hablando de los frutos del Espíritu Santo. Así que bueno, sin dar más vueltas, bueno, seguinos en nuestras redes sociales que van a estar por acá abajo, seguinos, buscarnos como Somos Uno y comenzamos. Bueno, yo antes de conocer a Dios era una persona que me enojaba por cualquier cosa. Era el enojón. Me enojaba por cualquier cosa, quería pelear, gritaba, insultaba, ¿no? Esto fue antes de conocer a Dios, se lo aclaro. Pero era esa persona, ¿vieron cuando dicen el enojón? Bueno, ese era yo. El que se enojaba por todo, el que por cualquier cosa ya saltaba mal. ¿Y qué pasa con esas personas? Yo era una persona que llegaba a un punto que explotaba. ¿Vieron cuando dice, explotó? Bueno, en ese momento que explotaba decía cualquier cosa. Decías cosas que tal vez yo sabía que iban a lastimar a la otra persona. Pero en ese momento de enojo, en ese momento de calentura, uno solamente quiere, no sé, como lastimar a la otra persona, pareciera. Entonces, bueno, en ese momento que explotaba, decía cosas hirientes. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después de que explotás? ¿Qué pasa después de que decís todas esas cosas que no quería decir? De que decís esas cosas que tal vez lo dijiste en ese momento de enojo, que capaz que ni lo pensás porque estás diciendo a alguien que amás. En este tiempo de cuarentena estamos conviviendo aún más con nuestra familia. Y capaz que alguno de los que está ahí se peleó con su hermano, con sus padres, pero no tenemos que llegar a ese punto. Y yo te quería poner un ejemplo así rápido. Buscá ahí una hoja. Buscá una hoja cualquiera, rayada, cuadriculada, chica, grande, número 6, lo que sea. Búscala. Y bueno, ahí cuando tengas tu hoja, empezá a rodarla, así. Tranqui, haz un bollito, haz un par de jueguitos ahí. Tranqui, yo espero. Bueno, una vez que tengas el bollito así, tenerlo en tu mano. Una vez que lo tengas en tu mano ahí, bueno, ahora trata de ponerlo como estaba antes. Te maté ahí, ¿no? Sí, bueno, agarrá la hoja y empezá. Tratá de ponerlo como estaba antes. Así, bueno, no sé, planchala, empezá ahí, traé la plancha, si tenés, justo estabas con la planchita, pasar ahí, hacer lo que puedas para ponerla como estaba. ¿Y pudiste? No, claro que no pudiste. ¿Cómo te quedó así? ¿Con qué? Con arrugas. Y eso mismo pasa con el corazón de la persona que recibe todas nuestras agresiones. ¿Se entiende? En el momento que explotás, en el momento que decís todas esas cosas hirientes, causás daño en el corazón de esa persona. Y vos en el momento no te das cuenta porque en lo único que pensás es en insultar, es en desahogarte. Pero ¿qué pasa después? Como te decía en la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa después? Después uno trata de poner excusa, ¿no? De decir, bueno, pero vos me haces enojar. Por eso salté, por eso te insulté, por eso te dije tal cosa. Ponemos excusas. Pero esas excusas no hacen que la hoja vuelva a estar como estaba, sino que quedan con arrugas. Vos no pudiste poner la hoja como estaba al principio. Y de esa misma manera queda el corazón de esa persona que recibe tus insultos, que recibe tus agresiones, que recibe el enojo cuando explotás. El corazón de las personas es como este papel, como te decía, que estaba sin arrugas. Y después de tus agresiones, queda así, con arrugas. Entonces, tenemos que pensar en lo que decimos. Tenemos que pensar en cómo actuamos. Tenemos que pensar en la otra persona. No, tenemos que pensar en las otras personas, porque después
ya es tarde cuando queremos arreglar las cosas. Después ese corazón queda con arrugas, como esta hoja. ¿No te das cuenta que estás lastimando a la persona que amás? ¿No te das cuenta que estás hiriendo a la persona que amás? Que insultás a tus padres que un día tal vez no lo vas a tener, porque no son eternos, ojalá fueran eternos. Pero estás insultando a tu familia, te enojás, está bien, decís no, pero yo no insulto. Bueno, pero la lastimás con las cosas que haces, con tus actitudes. En este tiempo, en vez de aprovechar a estar más unidos, hay familias que están más peleados, pareciera. En vez de aprovechar, como que no se aguantan. Y no tiene que ser el caso. Deja de causar esas heridas en el corazón de las personas que te quieren. Porque dejamos arrugas en los corazones de las personas que nos rodean. Dejamos arrugas en muchos corazones sin darnos cuenta. Y como te decía hace un rato, ¿pero qué pasa después? Aunque vos quieras arreglar ese papel, no vas a poder. Debemos ser más comprensivos y pacientes. En Efesios 4, versículo 2, dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Hay otra versión que dice, con humildad y mansedumbre. Ese es el poder que Dios te quiere dar hoy, el de la mansedumbre. ¿No? Siempre humildes y amables. Paciente. Sé paciente. Sé amable con las personas que te aman. Si te pones a pensar a cuántos amigos, a cuántas personas lastimaste con esas palabras hirientes que le dijiste. A cuántas personas dejaste arrugas en su corazón. Y pusiste excusas tratando de echarle la culpa al otro. Y pensando que con eso ya se arreglaba todo. Sin darte cuenta que habías dejado arrugas en su corazón. Entonces, ¿sabes qué tenés que hacer? Primero, tenés que reconocer las cosas que hiciste. Tenés que reconocer que lo que dijiste que estaba mal. Reconocelo. No sos menos por reconocer que te equivocaste. Y lo segundo, tenés que ser valiente. Entonces tenés que reconocer lo que hiciste y tenés que ser valiente, ¿pero para qué? Para pedir perdón. Tenemos que saber pedir perdón, porque es lindo cuando vienen y nos piden perdón de algo que nos hicieron, pero ¿cómo nos cuesta ir a pedir perdón? Es algo que tenés que empezar a poner en práctica. Pedir perdón. Ahí estoy seguro que estás con tu familia, ¿no? Ahí cuando termines de ver este video, andá y abrazalo y pedirle perdón. Vos sabés por qué. Cada vez que quieras estallar, cada vez que quieras explotar, cada vez que quieras, te molesta algo, te puede enojar algo. En Efesios 4:26 dice, airados pero no pequéis. O sea, te puede molestar algo, sí, pero no te enojes. Entonces, como te decía, cuando quieras estallar, cada vez que quieras explotar y enojarte e insultar, pensalo antes. Agarrá ese papel y recordá ese papel arrugado, que no pudiste quitar esas arrugas. Ese es el corazón de la persona en la que estás a punto de insultar, a la persona que estás a punto de decir cosas hirientes. Entonces, pensalo 2 veces en ese momento, pensá lo que hiciste, como te decía, reconocer y sé valiente para pedir perdón. ¿Oramos? Señor, en esta tarde yo te quiero pedir perdón. Señor, te pido que me ayudes a ser valiente y te pido perdón y enséñame a pedir perdón a otros. Enséñame y ayúdame a reconocer mis errores. Señor, hazme entender cuando estoy mal. Enséñame, Espíritu Santo. Dame de ese poder que tú me estás dando en esta tarde, de la mansedumbre, de ser amable, de ser humilde, como dice tu palabra, de ser paciente, de tolerarnos unos a otros en amor. Señor, yo te pido perdón en esta tarde y te pido, Señor, que me ayudes y me enseñes a poner por obra lo que aprendí hoy. Señor, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que bueno, recordá que debemos ser humildes y amables. Sé paciente. Así que nos vemos mañana en otro episodio de Yo Tengo la Fuerza. Dios te bendiga.